tiempo de Cuaresma, hermanos, así marca el calendario litúrgico. Y no hablo de la Cuaresma, hermanos, de no comer carne y eso, sino estoy hablando del tiempo de preparación de nuestros corazones para la celebración de la Semana Santa. Y en este tiempo de preparación, hermanos, creo que es importante que reflexionemos acerca de nuestra vida como cristianos, como seguidores de Cristo, y veamos si nuestra vida en verdad está alineada con lo que dice la Biblia que nosotros debemos hacer. Hermanos, nosotros buscamos identidad todo el tiempo. Anteriormente, ustedes recordarán, hermanos, no era tan difícil decir si uno era hombre o si era mujer, ¿verdad? Ahora los formularios de internet para escoger algo dice género o sexo, ¿verdad? Masculino, femenino, y luego abajo dice, bueno, algunos dicen prefiero no decirlo, o otros más, ¿no? Hice un trámite del gobierno y ya me venían un montón de opciones. Ahora es más difícil poder decir esto porque lo que busca el ser humano es identidad, y entonces va a decir, con esta construcción yo no me siento identificado, entonces buscaré una nueva identidad. Pero la sexualidad, hermanos, no es lo único que nos define. También hay otros grupos que nos definen. Por ejemplo, nuestra economía, rico o pobre. También nos puede definir rasgos de nuestra fisonomía, si son de piel blanca o si son de piel morena. Nos puede definir nuestra educación, si tenemos licenciatura o si somos analfabetas. Que por cierto, creo que ya no está la diapositiva, pero ahí me ponen ML, ¿verdad? Que significa ministro licenciado. Y me acuerdo de una anécdota que una persona decía allá en Tuxtla: no entiendo, dice, por qué al hermano Adrián siempre le tienen que hacer énfasis en que es licenciado, dice, y al hermano, otro pastor, nada más le dicen el pastor. O no digan que tiene licenciatura, o solo díganle pastor. Pero la verdad es que la palabra licenciado ahí en el ministro es que me dieron una licencia para predicar, hermanos, no que tengo licenciatura. Así que un ministro licenciado es un ministro que tiene una licencia, eso quiere decir. Pero sí nos gusta, hermanos, saber en dónde pertenecemos, ¿sí? Si le decimos a una persona, es que tú eres pobre, probablemente diga, no, yo soy pobre. Pobre es, y ya va a tener en su mente a alguien que sí es pobre. Si le decimos a alguien, tú eres una persona con pocos estudios, también se va a sentir ofendido. Solo tienes la prepa, ¿no? O solo tienes la secundaria. Así buscan ofender actualmente, ¿no? O no tienes estudios. Incluso, hermanos, estar casados o ser solteros es algo que las personas buscan identificarse. Ya se te pasó el tren, dicen, ¿no? Ya eres de los solteros quedados. La identidad, hermanos, es algo que estamos buscando todo el tiempo, ¿sí? No hay una sola sociedad que no busque pertenecer a un grupo en particular. Pero también es cierto, hermanos, que todos nosotros queremos movernos del grupo en el que estamos también. Ya no quiero ser más de los de clase media. Ahora anhelo ser de los de clase alta. Hace algunos meses vi una definición de personas de clase alta y decía, los de clase alta son los que tienen un coche para ir a sus trabajos. Dije, y uno pensando que no es de la clase alta, ¿verdad? O los que tengan una casa propia son de la clase alta. Pero hay una identidad, hermanos, una identidad a la que nosotros no podemos acceder tan fácilmente. Y esa identidad es la de discípulos de Cristo, hermanos. Podemos venir a la iglesia,
y parecernos a los cristianos. ¿Sí? Hay personas que lo saben aparentar bien. ¿Sí? ¿Cómo le hacen? Pues vienen temprano, se ponen una ropa especial para el domingo. Cuando es la hora de diezmar, diezman. Si hay una obra de beneficencia que hace la iglesia, una campaña, van. ¿Sí? Son los que cantan más duro. Saludan a todos, son amables. Pero en el fondo no son cristianos. O no somos cristianos. Porque la identidad de un cristiano, hermanos, no la hace lo que nosotros hacemos o lo que dejamos de hacer. Hace tiempo, hermanos, recuerdo que un pastor preguntaba qué es lo que hacía un cristiano y alguien fácilmente le dijo, pues no toma, no fuma y no va a los bailes. Y entonces este pastor hábilmente le dijo, mi mascota es cristiana, tampoco fuma, no va a los bailes y no toma, es cristiano. Entonces la otra persona se quedó pensando y pues tal vez tuvo un momento de reflexión y dijo, entonces no puede ser eso, ¿verdad? Así como hay grupos a los que nosotros quisiéramos pertenecer, hermanos, también hay grupos en los cuales no quisiéramos estar. Por ejemplo, nadie quisiera que su nombre apareciera en las 10 personas más conflictivas de la iglesia, un top 10 de los más conflictivos. Yo ni soy tan conflictivo, van a decir ustedes, si aparecen en esa lista, hermanos, ¿verdad? O que aparezcan en la lista de los más buscados, los 10 más buscados. No, de eso no queremos estar. Así como hay grupos en donde queremos estar, hay grupos en donde no queremos estar. Y el pasaje que vamos a ver hoy va a redefinir, hermanos, quiénes somos y nos va a poner en la óptica correcta de cómo debemos ver el cristianismo. En este pasaje, hermanos, vamos a ver a Jesús iniciando una nueva etapa de su enseñanza. Hasta antes de la confesión de Pedro, nosotros estamos en Marcos 8 del 31 al 38, pero unos versículos antes, Pedro ha hecho una confesión. Primero que nada, hermanos, es interesante ver cómo Jesús va definiendo su identidad en Marcos. ¿Sí? En Marcos, el evangelista ha dicho desde el capítulo 1, versículo 1, que lo que él escribe es de Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que dice Marcos. Y Jesús, mientras pasan los capítulos en el Evangelio de Marcos, Jesús va definiendo su identidad. Primero, una nube en el cielo le habla y le dice, tú eres mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Después, los demonios, hermanos, son los que le declaran que Él es el Hijo de Dios. No quiero que pierdan de esto de vista, hermanos. Los demonios, en 3 ocasiones en el Evangelio de Marcos, antes del capítulo 8, son los que saben que Jesús es el Hijo de Dios. Pero sus discípulos, hermanos, no lo saben. Si ya los puse a pensar, lean hoy en su casa antes de dormirse la siesta de la tarde, lean del 1 al 8 de Marcos y se van a dar cuenta, hermanos, que sus discípulos no saben quién es Jesús. Jesús ha hecho un montón de milagros antes del capítulo 8, ¿sí? Incluso en uno de esos milagros paró una tormenta. ¿Y qué preguntaron sus discípulos? ¿Quién es este que el cielo y la tierra le obedecen? No saben, los discípulos no saben quién es. Pero Pedro, hermanos, en el capítulo 8, antes de entrar a esta narrativa, Pedro va a hacer una confesión de fe. Jesús empieza preguntando, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice la gente de mí? Y sus discípulos empiezan a decir, pues que eres un profeta, que eres Elías, que eres Moisés. Pero Jesús escucha y luego pregunta, ¿y ustedes qué dicen? A su entorno más cercano, ¿ustedes qué dicen? Y ahí es donde Pedro confiesa, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Hay una confesión de fe de Pedro, pero también hay una
confirmación de identidad. Lo que ha hecho Jesús hasta ahora ha permitido que Pedro, en un momento de revelación, pueda descubrir que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora, hermanos, en donde estamos, en este pasaje del 31 al 38 del capítulo 8, el narrador del Evangelio empieza diciéndonos que entonces empezó a enseñarles. Y aquí viene la enseñanza. La enseñanza tiene que ver con el sufrimiento. Jesús empieza a decir que es necesario que sufra, y va a sufrir a manos de quien menos esperaría uno, de la gente religiosa, de los poderes religiosos. Hermanos, esto es una realidad en nuestras iglesias todavía. Hay abuso espiritual, hay abuso por parte de los líderes religiosos hacia las personas que se congregan. Uno no esperaría que eso pasara, hermanos. Uno esperaría, pues, ya, ahora decir, como decimos, de cajón, que los que abusen sean los que ostentan el poder, los políticos, ¿verdad? No sé si les toca pagar predial, hermanos, pero cuando uno paga predial, siente uno que están abusando de nosotros, hermanos, porque la calle sigue destruida, pero el predial sí lo pagamos, ¿verdad? De ellos sí esperamos abuso. Esperamos que algún día, si un foquito de nuestro carro se descompuso, nos pare el policía y nos ponga una multota. Y cuando llegamos a pagar y vemos que nos dicen la multa, 1,500, ¡qué abuso es este! Pero nunca esperaríamos, hermanos, sufrir abusos de parte de un líder espiritual. Pero es una realidad y el Señor Jesús la vio. No hay una esfera, hermanos, del ser humano que no esté infestada por el pecado y por las ganas de querer controlar el poder. Así que Jesús es claro: voy a sufrir por parte de los líderes religiosos. Incluso me van a matar. ¿Sí? Si alguno de nosotros estuviese oyendo hoy este mensaje, probablemente empezaría a irse lentamente hacia atrás, hermanos, y en cuanto no lo vean, salir corriendo, porque matarnos eso sí que no. Solamente, hermanos, que quienes son discípulos de Jesús tienen la capacidad de escuchar bien lo que dice Él. Me van a matar, pero voy a resucitar. En 3 días resucito. Y tal parece, hermanos, que Pedro no comprendió esta parte. ¿Sí? El Evangelio dice, según lo que leímos, que Jesús les habló claramente. ¿Sí? Jesús no les habló así enredadito, como nosotros cuando queremos disfrazar algo. ¿Sí? Chocaste el carro, le di un talloncito, ¿no? Y el tallón es toda la fascia destrozada. No, Jesús es claro: voy a sufrir a manos de los líderes religiosos y voy a morir. Pero también claramente les dice que va a resucitar. Es decir, que tanto el lector, que somos nosotros, como los que estaban ahí con él, debieron haber entendido claramente lo que estaba pasando. Jesús va a resucitar. Sin embargo, hermanos, vemos nosotros que Pedro no comprendió. El domingo pasado reflexionábamos sobre el Espíritu. Los que vinieron en la tarde escucharon esto. Jesús, en el capítulo 1, después de que la paloma desciende, después de que la voz, habla de él, dice que es impulsado por el Espíritu al desierto. Y dijimos, la palabra que usa el evangelista para decir impulsado es la misma palabra que se usa en otras partes del Nuevo Testamento para decir que alguien está expulsando demonios. ¿Ok? Está sacando demonios, es lo mismo que está diciendo aquí, es impulsado. Entonces, ¿qué pasó? ¿El Espíritu Santo es como un demonio? No. Simplemente, hermanos, que en este mundo solamente podemos ser movidos e impulsados por 2 cosas, hermanos: por el mal o por el Espíritu Santo. Nadie de los que estamos aquí, hermanos, actúa por su propia cuenta.
Espero no desilusionarlos, hermanos, si alguno de ustedes es un libre pensador, pero nadie, según el Evangelio de Marcos, actúa por su propia cuenta. O somos impulsados por el Espíritu, o somos impulsados por la maldad. Y otra vez aquí, hermanos, vamos a ver el mismo escenario. La palabra que el apóstol Pedro está utilizando con Jesús, donde dice que lo reprende, que lo llama aparte y que lo reprende, es exactamente la misma palabra griega que se utiliza para decir que Jesús reprendía a los demonios. La misma. Otro dato curioso, hermanos, y se los dejo de tarea también. En Marcos, para el evangelista Marcos, es muy importante que nosotros podamos descubrir que la gente pensaba que Jesús estaba poseído. Es decir, Jesús está siendo guiado por algo más a cumplir su ministerio. Nosotros ya sabemos que ese algo más es el Espíritu Santo. Pero cuando leemos Marcos nos damos cuenta que incluso la familia de Jesús pensó que Jesús tenía un espíritu inmundo. Porque en uno de los relatos Jesús no ha comido y sigue atendiendo a la gente y sigue trabajando, y su familia va por él porque así como nosotros creemos que conocemos a nuestra familia, a nuestros hijos, y decimos, no, a mí sí me va a escuchar, déjenme a mí. Así también la mamá de Jesús y sus hermanos dijeron, tranquilos, ya estamos aquí, lo vamos a controlar a este poseído. Pero Jesús claramente les demuestra que él no está poseído. Y aquí, hermanos, Pedro como que tiene la idea de que Jesús le está pasando algo y lo intenta reprender. Pedro intenta utilizar la palabra de reprensión para hacer que Jesús desista de su camino hacia la muerte, hacia el sufrimiento. Pero si ustedes notan, hermanos, Jesús se da la vuelta y ¿qué dice la escritura que hace? Lo reprende. Así que hubo una reprensión mutua ahí, hermanos. Iban a ver qué espíritu ganaba más. Para que ustedes vean, hermanos, que Pedro sí estaba pensando que Jesús estaba siendo controlado por algo más. Vean a Jesús decir, no le dice su nombre, le dice Satanás. Apártate de mí, Satanás. Jesús en su tiempo en el desierto, hermanos, se preparó lo suficiente, porque es lo que dice Marcos, 40 días, y los 40 días fieras, el diablo y los ángeles estaban con él. El diablo tentándolo, las fieras ahí acechándolo y los ángeles sirviendo. Jesús en el desierto, hermanos, aprendió a reconocer a Satanás y las maneras en las que él trabaja. A veces, hermanos, las personas nos pueden dar consejos que parecen muy lógicos, pero si están contradiciendo un principio bíblico, hermanos, tenemos que ser como Jesús y percatarnos, hermanos, que esa persona está siendo controlada por el mal. No nos gusta, hermanos, porque no queremos que nos digan que estamos endemoniados. Pero si a nuestra vida no la controla el Espíritu Santo, hermanos, no hay un punto medio. Estamos siendo controlados por la maldad. Y de vez en vez, hermanos, debemos escuchar la voz de Jesús diciendo, apártate de mí, Satanás. Jesús le dice a Pedro esto y se lo dice con una explicación. Tú no ves las cosas de Dios, tú ves las cosas de los hombres. Y yo me preguntaría hoy, ¿cuáles son las cosas de los hombres? Y revisando el pasaje que vamos a ver hoy, me di cuenta, hermanos, de 3 cosas. La vida, el honor y la fama. Esas 3 cosas son las que Jesús llama aquí las cosas de los hombres. Para nosotros, hermanos, es muy importante qué vamos a hacer con nuestra vida. Tal vez, hermanos, no lo ha sido siempre, ¿sí?
Tal vez hace unos 50 años los hombres sabían que su vida era trabajar y mantener a su familia, y las mujeres sabían que su vida era atender a su esposo y criar a sus hijos. Pero en el contexto en el que vivimos ahorita, en el 2024, todos quieren descubrir el propósito de su vida, hermanos. ¿Para qué estoy aquí? Miren, cuando yo hice el examen para la especialidad, hermanos, solo nos daban una opción. Una. Haces tu examen para esa única opción. Ahora no. Ahora los aspirantes a la especialidad tienen chance de 2. Pero si cuando están escogiendo lugar hay otras y les alcanza, la escogen. ¿Qué ha pasado con el sistema de salud? Pues llegan los nuevos estudiantes para especialidad, están una semana ahí y dicen, no es lo mío. ¿Verdad? Porque todos queremos sentirnos plenos con nuestra vida. Quiero sentirme pleno con mi vida. Si no me siento pleno, lo voy a buscar. Ustedes, hermanos, si tienen redes sociales, no van a encontrar un motivador que no hable de qué hacer con su vida, hermanos. Todos los motivadores, hermanos, quieren decirle a ustedes qué es lo que tienen que hacer con su vida. Hay un motivador que dice, no te dejes de las mujeres. Las mujeres son así, así, así. Y genera personas como él. Pero también están del otro lado. Ese motivador del que les hablo bautiza, por cierto. Están las mujeres también que oyen ahí, mujer, tú no estás para criar hijos en casa, estás para demostrarle al mundo lo que eres. Y las mujeres, sí, así es. Voy a tener hijos hasta una edad muy avanzada porque primero me tengo que realizar. Los adolescentes y los jóvenes, hermanos, quieren encontrarle un sentido a su vida. ¿Qué van a hacer con su vida? El Señor Jesús tocó la vida en este punto. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿De qué te sirve conservarla? Si tomas muy en serio tu vida, pero no tomas en serio el Evangelio, ¿de qué te sirve? La segunda cosa, hermanos, es la necesidad de ser reconocidos. Jesús pregunta, ¿de qué sirve que ganes el mundo? ¿De qué sirve? Hermanos, todos queremos tener fama, ser famosos. Qué bien se siente para los que son médicos, ¿verdad? Cuando alguien dice, es que me recomendó con usted la señora fulanita, que es el buenazo, pues, de este lado. Lo logré, ¿no? Me estoy consolidando como el doctor que cura las enfermedades difíciles. Pero todos quieren tener fama, hermanos. El que mejor cocina, ¿verdad? El más exitoso de su familia. Es que en su familia son 6, pero él es el único que salió adelante. Ah, qué bien se siente, hermanos. Pero Jesús nos está utilizando, está llevando a nuestros ojos en esta lectura un recurso que se llama paradoja. Una paradoja, hermanos, es algo que encierra una verdad a través de un ejemplo que parece absurdo. Porque nadie puede ganar el mundo, hermanos. Pero sí, en ese intento de ganar el mundo, sí podemos perder la vida, hermanos. La vida en este capítulo se tradujo de una palabra que para nosotros sería psique, que es la raíz de psicología, de psiquiatría, ¿verdad? Normalmente cuando la Biblia habla de la vida,
La palabra que usa en griego es zoe, pero aquí, hermanos, en esta parte usa psique. ¿Y qué significa psique? Bueno, psique es la traducción de una palabra hebrea que se llama nepesh. Y esa palabra, hermanos, está hablando de algo interno, como su yo interior. Es una palabra de moda, ¿no? En la psicología. Su yo interior. Ustedes mismos. Y lo que nos está queriendo decir el Señor es: ¿de qué les sirve ganar el mundo si ustedes mismos se van a perder? Y hace otra pregunta paradójica: ¿qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Qué se puede dar a cambio de ustedes mismos? Si la primera cosa que el Señor menciona es la vida, y nos dice el Señor que si la perdemos por intentar salvarla, no somos nada. Ahora aquí, hermanos, el Señor nos está diciendo: nada, por la vida misma, por ustedes mismos no pueden dar nada. Y finalmente, hermanos, tenemos el honor. Jesús dice que quien se avergüence de Él y de sus palabras, Él también se avergonzará en el día final. ¿De qué podríamos avergonzarnos de Jesús, hermanos? ¿De qué? ¿De su figura? ¿De cómo se ve? Algunos piensan, hermanos, que avergonzarse de Jesús es decir, que ustedes digan: no, yo no soy cristiano, yo no voy a ninguna iglesia. Pero, hermanos, esto va más allá de eso, ¿sí? No quisiera que se quedaran pensando que ustedes van a confesar que son cristianos y ya cuando Jesús venga en el juicio final va a ver cuántas veces dijeron que eran cristianos, y si pasan de 10 ya están automáticamente en el cielo. No se trata de eso, hermanos. Jesús, hermanos, ha hecho una enseñanza antes de pasar a estas tres cosas que eran las tres cosas de los hombres. Jesús dice este relato que llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo o seguirme, como dice Reina Valera, tiene que hacer tres cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Me llama mucho la atención que Jesús haya llamado a la multitud y a sus discípulos, porque se supone que sus discípulos ya lo estaban siguiendo. Entonces, ¿para qué los llama Jesús y les dice que cualquiera que quiere ser su discípulo? Y luego, ¿por qué llama a la multitud? Y una de las cosas que yo concluí, hermanos, es que es un llamado fuera del tiempo, atemporal. No solamente pasó hace 2000 años, sino está pasando hoy. Hoy, domingo, el Señor Jesús está preguntando a los que estamos aquí: cualquiera que quiera ser mi discípulo. Está dejando el espacio abierto, hermanos. No nos está yendo a traer a la fuerza, como confesarían algunos. Es que Dios, cuando quiere salvarte, te salva aunque tú no quieras. El llamado de Jesús aquí es un llamado de libertad. Cualquiera que quiera. Que quiera. No es a la fuerza, hermanos. Pero tiene que hacer tres cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Hoy en la mañana les decía, nosotros como cristianos tenemos problemas para ver algunas cosas del Evangelio, porque ya lo vemos todo desde la perspectiva completa, pues ya Jesús murió y resucitó. Pero hasta este punto en Marcos, Jesús no sabe todavía que va a morir con muerte de cruz. Jesús sabe que va a morir a mano de los líderes, pero todavía no había aparecido el relato de la cruz.
Así que si nosotros estamos creyendo hoy que a lo que Jesús nos llama es al sufrimiento, estamos un poco equivocados, porque no nos está llamando al sufrimiento. ¿Qué significa tomar la cruz? La cruz, hermanos, era una forma de muerte vergonzosa para los judíos. Era vergonzoso. De hecho, en la ley hay un refrán que dice: maldito el que muere colgado de un madero. Era vergonzoso, porque la muerte de cruz estaba reservada en su mayoría para los esclavos. Así que lo que Jesús nos está diciendo, hermanos, es que seamos capaces de estar dispuestos a sufrir humillación y vergüenza. No el sufrimiento, hermanos. No nos está llamando al martirio. Nos está llamando a ser capaces de aceptar el sufrimiento, la humillación y la vergüenza. Eso no se puede hacer, hermanos, si no nos hemos negado a nosotros mismos. Son 3 palabras: negar, tomar la cruz y seguir. Van juntas, hermanos. Si nuestro seguimiento como cristianos no está cumpliendo las expectativas del seguimiento de Cristo, es porque probablemente alguna de estas 2 no la hemos hecho. Si ya nos negamos a nosotros mismos y estamos pretendiendo seguir a Jesús, pero no estamos dispuestos a sufrir humillación y vergüenza, hermanos, también por eso no logramos consolidarnos como discípulos de Cristo. Esta palabra que usa Jesús al decir que me siga es una palabra que explicaría más o menos ir caminando y yo voy atrás de él. ¿Sí? Es ir imitando, hermanos, lo que hace Jesús. Quisiera también aclarar un punto, hermanos, en esta hora. La vergüenza y la humillación no son por cualquier cosa, hermanos. Que ustedes digan, bueno, me han avergonzado ahora, mis hijos que se portaron mal y lo estoy sufriendo por Cristo. No. Pedí 50,000 pesos prestados y no los pagué y ahora pusieron mi cara en el puente de aquí. Dice, paga lo que te robaste, lo sufro por Cristo. No. Este es un sufrimiento, es una humillación por seguir las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo. No por cualquier cosa que nos haya pasado que no tenga que ver con Él. Hermanos, los discípulos de Jesús en el Evangelio de Marcos han ido sufriendo cambios en su vida. Desde el capítulo 1, cuando Jesús los escoge, Pedro, Juan y Jacobo cambian su trabajo, dejan de ser pescadores. Pero Jacobo y Juan, hermanos, no solamente dejan de ser pescadores, sino dejan a su familia. Los dejan. Dice ahí que estaba su papá y los jornaleros, y Juan y Jacobo lo dejaron. Algunos abandonaron su economía, hermanos. Hay un discípulo que se llama Mateo. Él era muy rico porque era cobrador de impuestos. Pero Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Y Mateo lo siguió. Hermanos, los discípulos de Cristo, antes de este relato, ya habían liberado demonios, ya habían sanado y ya habían predicado el nombre de Cristo. La gente de la sinagoga, los de su misma religión, ya los habían empezado a ver con malos ojos.
¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cualquiera que quiera seguir a Jesús se va a ver afectado en muchas de sus áreas. Su área económica, su área familiar, su área espiritual, como le pasó a los discípulos. ¿Ustedes esperarían, hermanos, que si los discípulos ya fueron capacitados por Dios para ir a liberar demonios, ir a sanar enfermos, ir a hacer milagros, ustedes esperarían que ellos ya sean discípulos? ¿No es así? Ya están caminando en el reino. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Les faltaba algo. Y lo que les faltaba era que conocieran que para seguir a Jesús es necesario negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirlo. El costo de ser un discípulo de Cristo, hermanos, es altísimo. Porque a nosotros no nos gusta, hermanos, ser vulnerados en esas tres cosas que les mencioné hoy. No nos gusta ser vulnerados en nuestra fama, en nuestro honor. No nos gusta renunciar a algunos sueños que hagan que nuestra vida no tenga sentido. Pero si lo hacemos por causa de Cristo, Él hoy nos promete, hermanos, que salvaremos la vida, nos salvaremos a nosotros mismos. ¿Qué les parece eso? El costo de seguir a Cristo es muy alto, pero el costo de no seguirlo es impagable, hermanos. Cualquiera que piensa que puede salvar su vida, la perderá. ¿Qué puede dar alguien por su vida? Nada. Esa sería la respuesta. Nada. No puedes dar nada por tu vida, hermano. Por conservar nuestro honor, hermanos, a veces queremos hacer una revolución. De mí no va a estar hablando mal nadie, y menos de la iglesia. Hermano, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Aprende a estar dispuesto a ser humillado. No, hermanos, no, yo no puedo ser diácono. No puedo ser diácono en la iglesia, porque tengo 2 trabajos y el trabajo de la tarde no me va a dejar servir. Y me estoy desarrollando en mi emprendimiento. Mi vida va a cambiar, va a dejar de tener sentido. No, hermanos. Hoy el Señor Jesús nos dice que el costo de seguirlo es alto, pero el costo por no seguirlo es impagable. Hay muchas personas en las iglesias, hermanos, que están haciendo un montón de actividades. Pero todavía no son discípulos de Cristo. Porque no han querido dar este último paso de tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirlo. Pueden ustedes venir a abrir el templo y se los vamos a agradecer. Alguien puede ponerse de voluntario para hacer el aseo y se lo vamos a agradecer. Pero su vida todavía no está anclada a la vida de Cristo. Y eso es lo que yo quisiera que el día de hoy ustedes y yo comprendamos. Es más, puedo estar predicando como lo hacían los discípulos y todavía no ser un discípulo de Cristo. Lo que a ustedes y a mí nos hace falta, hermanos, es poner la vista en las cosas de Dios y dejar las cosas de los hombres para cuando Cristo venga y Él las resuelva. Avergonzarse de las palabras de Cristo, hermanos, no es de las palabras del buen samaritano, de las bienaventuranzas. Avergonzarse de las palabras es de esto que estamos viendo, que alguien se avergüence de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y seguirlo. Eso es, hermanos. No. Mi fama es primero, lo que digan es primero. Y quiero concluir, hermanos, con una cita que encontré y decía así: denme 100 predicadores que no teman sino al pecado y deseen solo a Dios,
Y no me importa en lo más mínimo si son clérigos o laicos. Ellos solos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Es una frase de John Wesley. Hermanos, me sumo a este hombre y digo: Señor, danos una iglesia que tema el pecado y te ame a ti. Y con esta iglesia, no importa que somos 20, 30, con esta iglesia seremos capaces de hacer temblar las puertas del infierno, hermanos. Y vamos a establecer el reino de Dios aquí en Berriozábal. Pero si todavía tenemos temor, hermanos, por nuestra vida, por nuestra fama o por nuestro honor, solamente vamos a ser congregantes, simpatizantes de la iglesia, del discipulado. Y lo más triste, hermanos, es que en ese intento de ustedes, en ese intento mío por conservar la vida, por conservar la fama, por conservar el honor, lo único que vamos a hacer es perdernos a nosotros mismos. Hermanos, ¿les duele la realidad que están viviendo actualmente? ¿Les duele? ¿Les gusta cómo viven ahorita, hermanos? A mí me duele. Escucho al hermano Abel pedir por su familia, el hermano Armando pidió por su familia. Y pienso, ¿seremos capaces nosotros, los que estamos aquí hoy, de poder trastornar el entorno en donde estamos, hermanos? ¿De poder demostrarle a los demás que somos discípulos de Cristo? Yo les invito, hermanos, a que hoy reflexionen sobre eso. Reflexionen sobre el costo de su discipulado. Les agradezco que vengan, hermanos. Qué bueno que vienen. Les agradezco que son fieles con sus diezmos, porque ayudan al sostenimiento de la iglesia. Pero hay algo que yo no puedo ver, que es su corazón. Y si en su corazón, hermanos, no hay esta disposición para negarse a ustedes mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo, todo lo que ustedes estén haciendo va a ser en vano. Todo, hermanos, es en vano. No se sientan mal, hermanos. No se sientan mal porque todavía respiran, todavía están vivos. Todavía tienen tiempo de escuchar la voz de Jesús esta mañana y decir: si alguno quiere. ¿Quieren, hermanos? ¿Quieren ustedes ser discípulos? Creo que les di miedo en vez de esperanza, ¿verdad? Pero yo espero que ustedes quieran, hermanos. El camino del discipulado cristiano no es fácil. Y la tarea de un pastor, hermanos, o de alguien que está dirigiendo a una congregación